Bien, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la siguiente función. ¿Cuál es la función con la que vamos a trabajar? Y igual a f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado más 6. Pero bien, ¿qué son los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Imagina que tienes una función. Aquí en tu función tú puedes observar que la función está creciendo por acá, ¿cierto? Y que también está decreciendo y que vuelve a crecer en esta porción. Si nosotros rescatamos los intervalos de esta función que se ha graficado, podemos decir que ha crecido desde menos infinito hasta el valor de cero y que por consecuente ha empezado a decrecer desde el punto cero hasta 2 positivo. Ha tenido una recesión. Y aquí también podemos observar que desde 2 hasta más infinito ha vuelto a crecer. A lo que a nosotros nos interesa son esos intervalos. Pero bien, ¿cómo los vamos a encontrar? Para ello, lo primero que tenemos que encontrar es el dominio de la función. ¿Cuáles son los valores de x? Y bien, si tenemos un logaritmo, debemos saber que x solo puede tomar valores mayores a cero. Si tenemos un radical, x solo puede tomar valores mayores o iguales a cero. Y por último, si tenemos una fracción, el denominador debe ser diferente a cero. Nos damos cuenta que no tenemos ninguna de estas restricciones, por lo cual decimos que el dominio de nuestra función viene dado por todos los reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Lo que vas a querer hacer después es derivar la función. Claro, la derivada nos va a ayudar bastante de esta, la función que nos habíamos planteado al inicio. La derivada es y' igual a f' de x, que es igual a 3x cuadrado menos 3 por 2x más 0. Es muy importante que sepas derivar para poder encontrar este resultado. Ahora bien, y' es igual a f' de x, que es igual a 3x cuadrado menos 6x. Hemos eliminado el 0 y hemos multiplicado los coeficientes. Ahora vamos a igualar a 0 la primera derivada. Es muy importante que sigas este procedimiento. Nuestra primera derivada es 3x cuadrado menos 6x igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Factoricemos, aunque podemos aplicar la cuadrática. Al factorizar sacamos 3x afuera, dentro de un paréntesis nos queda x menos 2 igual a 0. Ahora bien, como tenemos dos factores, igualemos a 0 cada uno de estos factores. Y decimos que 3x puede ser igual a 0 y x menos 2 puede ser igual a 0 para que se cumpla la ecuación de arriba. El 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir y decimos que x sub 1 es igual a 0. Porque 0 dividido entre 3 pues es 0. Y ahora acá, el menos 2 lo pasamos con signo positivo y decimos que x sub 2 es igual a 2. Interesante, ¿no? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esos valores críticos que hemos encontrado? A partir de esos valores críticos vamos a hallar los intervalos. Entonces lo que vas a querer hacer es plantearte una recta de los reales, vas a colocar menos infinito y más infinito en los extremos de la recta. ¿Y por qué coloco eso? Depende mucho del dominio de la función que hayas encontrado. Ahora bien, agarrar los valores críticos que has encontrado, por ejemplo, x igual a 0, y los introducís a la recta de los reales que te has planteado. Y decís, este es mi primer valor crítico, y agarrás tu segundo valor crítico, y de igual manera lo introducís a la recta de los reales. Colocas el número 2 donde corresponda y decís, este es mi segundo valor crítico. ¿Por qué hacemos esto? Para determinar intervalos. De esa manera nosotros determinamos o delimitamos los intervalos que vamos a analizar y nos damos cuenta que tenemos un primer intervalo de menos infinito hasta 0, un segundo intervalo desde 0 hasta 2. Bien, los puntos críticos me ayudan a detenerme o hasta dónde van a llegar mis intervalos y un tercer intervalo desde 2 hasta más infinito. Bien, me doy cuenta que he encontrado tres intervalos. Ahora lo que vas a querer hacer es elegir un valor de ese intervalo para poder analizar todo el intervalo en conjunto. Por ejemplo, el menos 1 se encuentra dentro, ¿cierto? Lo mismo, agarras tu segundo intervalo y te elegís un valor, el 1 positivo. Y agarras el tercer intervalo y extraes un valor que se encuentre incluido, el 3, por ejemplo. Te recomiendo que agarres valores así menores. Ahora recordemos un poco de la teoría. Si vos reemplazás ese valor en la primera derivada y te sale mayor a 0, vamos a decir que crece. Por lo contrario, si lo reemplazás en la primera derivada
y el resultado de reemplazar esos valores te sale negativo, es decir, menor a 0, vamos a decir que la función decrece. Ahora bien, hagamos la prueba respectiva. Agarremos el primer valor en nuestra primera derivada. Claro, es muy importante que copiemos la primera derivada, 3x cuadrado menos 6x. Agarremos el primer valor que habíamos elegido, x menos 1, exactamente del primer intervalo, y reemplacémoslo en la primera derivada que hemos copiado ahí arriba. F' de menos 1, 3 por menos 1 al cuadrado. Nota que estoy colocando menos 1 donde había x, porque estoy reemplazando. Colocamos en la calculadora y me da 9 positivo. Quiere decir que cuando yo reemplazo menos 1 en la primera derivada, me sale un valor mayor a 0. Entonces yo voy a decir que en ese intervalo mi función va a crecer. Y lo dibujamos de esta manera para darnos cuenta. Ahora bien, agarremos el segundo valor, x igual a 1, del segundo intervalo. De la misma forma lo reemplazamos en la primera derivada, 3 por 1 positivo al cuadrado, menos 6 por 1. Lo introducís en la calculadora y el resultado te va a dar menos 3. Negativo, quiere decir que cuando reemplazás 1 positivo en la primera derivada, te da un valor menor a 0. Por lo tanto, tu función decrece. Y lo marcamos de esta manera en la recta de los reales que habíamos quedado, para indicar que decrece la función en ese intervalo. Ahora bien, agarremos el tercer y último valor del último intervalo, lo reemplazamos de la misma forma en la primera derivada y nos daría como resultado menos 9. Es muy importante que tengas una calculadora a mano o si puedes hacer los cálculos mentalmente es mucho mejor. En tu primera derivada te ha salido el resultado positivo, por lo tanto vamos a decir que la función crece en ese intervalo. Lo marcamos de esta manera y listo, has determinado los intervalos. Para que comprobemos te voy a colocar el dibujo de la función que he extraído de GeoGebra y vamos a comprobar exactamente de la función inicial que nos habíamos planteado. Yo te había dicho que la función crecía en el intervalo de menos infinito hasta 0. Y aquí vos en la gráfica puedes comprobar eso, porque la función está creciendo en esos valores. También te había dicho que decrecía desde 0 hasta 2 abierto. Y aquí en la gráfica puedes comprobar lo mismo, que la función está cayendo. Y por último, que crecía en el tercer intervalo, que venía desde 2 hasta más infinito abierto. Y lo podemos comprobar en la gráfica que está creciendo, ¿cierto? De esa manera vos podés resolver ejercicios de esta naturaleza, de crecimiento y decrecimiento, encontrando siempre primero el dominio, derivando tu función, encontrando los valores críticos. Es muy importante que te grafiques una recta de los reales como lo hemos hecho de esta manera, elegirte valores de los intervalos que vas a delimitar, reemplazarlos en la primera derivada y siempre que llegues a comprobar esos resultados en los que has caído a raíz del cálculo en una gráfica. Es muy importante, de esa manera tú compruebas y estás mucho más seguro de los resultados.